Sí. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión que nos atrae el día de hoy. Para quienes no me conocen, mi nombre es Alfonso Mendoza y hago parte de este grupo hermoso que se llama Ciudad Zen, de esta empresa que está dedicada a traer beneficios a nuestra salud, a nuestra vida, desde un campo muy, muy específico, pues que, como ustedes saben, es la genómica nutricional, genómica del ejercicio. Son campos exclusivos, digamos, desde un punto de vista en la participación de los nutrientes versus los genes, igual el ejercicio junto con los genes. Y bueno, hemos intentado desarrollar varias herramientas para ustedes. Hoy nos complace poder compartir con ustedes este momento. Les agradecemos de antemano el tiempo que nos brindan y dado que sabemos valorar ese tiempo, les hemos preparado una presentación que tiene como objetivo ver el estrés. Ya sabemos pues que el estrés es un tema recurrente, digamos es el tema, por decirlo de alguna manera, moderno en cuanto pues desde el punto de vista económico, social, eh, político, incluso tiene connotaciones ambientales, etcétera, pero sabemos que ninguno escapa a él en el mundo en el que vivimos, que está tan digitalizado, todos el tiempo estamos corriendo, tenemos que dar resultados, en fin. Y pues, si bien no podemos escapar a él porque tenemos que subsistir de alguna manera desde el punto de vista biológico, el estrés también nos salva, por otro, pues también nos puede causar daño. Entonces, vale la pena darle una revisada y sobre todo, revisarlo desde el punto de vista de la genómica nutricional, genómica del ejercicio. Para nosotros es todo un gusto poderlo presentar. Eh, la dinámica del día de hoy, pues va a ser la presentación de la doctora Luisely Medina Aguilar. Ya muchos de ustedes la ubican, la conocen. Y bueno, es nuestra científica experta en el área de la genómica y ha preparado esta presentación para ustedes. Al final de la presentación de la doctora Rubí, vamos a tener un espacio para hacer preguntas. Preguntas relacionadas con el tema, también otras preguntas que quieran hacer con mucho gusto, y pues vamos a disfrutarnos este espacio de tiempo que hemos abierto en este domingo. De parte de Pedro Iniesta, Luisely Medina y yo, Alfonso Mendoza, pues damos la bienvenida. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a estar pendientes de sus preguntas y adelante a disfrutar y a participar. Doctora Luisely. Bueno, antes de la participación de la doctora Rubí, les vamos a presentar este video que esquematiza el porqué de los nutrientes y el ejercicio. Hola, bienvenidos. Me da mucho gusto poder estar en esta ocasión hablando sobre un tema que seguramente a todos en algún momento nos ha preocupado porque estoy
pues muy consciente de que el estrés es parte de nuestra vida cotidiana y por eso en esta sesión vamos a hablar de la gestión del estrés, pero eso sí, con una mirada desde la genómica nutricional y la genómica del ejercicio. Y para empezar con esta charla, me gustaría decirles que en realidad el estrés es un proceso de respuesta natural de nuestro organismo que es muy difícil de definir desde un solo punto, porque el estrés puede abordarse desde un punto de vista neuropsicológico, desde un punto de vista neuroambiental, sociobiológico y otros aspectos que el estrés puede permitirnos abordar su definición. Sin embargo, sabemos que actualmente una definición desde el punto de vista biológico del estrés cabe perfectamente en un concepto que es que los organismos vivos, o sea, nosotros somos sistemas biológicos muy complejos que tenemos la capacidad de preservar el estado de homeostasis o la capacidad de volver al equilibrio cuando sufrimos un factor que nos mueve del estado de equilibrio y eso se llama homeostasis. Cuando nos enfermamos o cuando tenemos alguna situación que pone en riesgo nuestro equilibrio biológico, el estrés se encarga de retornarnos hacia un estado de equilibrio. Para lograr este equilibrio, nuestro sistema biológico, que es altamente sofisticado y que además tiene muchísimas facetas, cuenta con un sistema que se llama el sistema del estrés. Y este sistema del estrés cabe perfectamente para autorregularnos, para adaptarnos, permitirnos adaptarnos a los cambios que sufre nuestro organismo de forma interna, pero también adaptarnos a los cambios que nuestro organismo puede recibir desde el exterior. Algunos de estos cambios pueden ser reales, otros cambios pueden ser percibidos, pueden ser estímulos, pueden ser desafíos, puede ser cualquier cosa que nos saque de este punto de equilibrio y cualquier cosa que nos saque del punto del equilibrio se llaman factores estresores o factores estresantes. Estos factores estresantes generalmente cuando nos causan daño es porque superan nuestros límites de temporalidad, porque nuestra respuesta al estrés se inició, pero utiliza energía de nuestro sistema dependiendo de las necesidades que tenga que enfrentar para poder retornarnos al homeostasis o al equilibrio. Entonces, el estrés prácticamente vamos a entenderlo como un estado de amenaza de este equilibrio o amenaza del estado de homeostasis, de la capacidad que nuestro cuerpo tiene de restablecer todas sus funciones rápidamente. Los estados del estrés generalmente tienen diferentes características. Está regulado prácticamente por un eje biológico en nuestro sistema cerebral, con nuestras glándulas adrenales y con nuestro sistema hormonal, se llama eje hipotalámico pituitario adrenal, y este eje particularmente regula todas las señales o todas las respuestas de nuestro cuerpo a este estado de amenaza. Pueden ser respuestas de nuestra conducta, respuestas neuronales, respuestas hormonales, pero también respuestas moleculares. Y prácticamente estas respuestas que nuestro cuerpo produce pueden ser para dos cosas, para ayudarnos a sobrevivir, y se les llama respuestas adaptativas, o para enfermarnos, que son respuestas crónicas. ¿Qué pasa con las respuestas adaptativas? Prácticamente se habla de un estrés que nos favorece, que nos hace más aptos para responder ante cualquier estado de amenaza y prácticamente podríamos clasificarlo como la fase 1 o fase de alerta, ¿no? Esta fase de alerta prácticamente es la primera respuesta cuando nuestro cuerpo está amenazado y el hipotálamo estimula estas glándulas suprarrenales para secretar adrenalina y poder brindarnos una energía suficiente en caso de que haya una urgencia, una emergencia. En el caso de la fase 2, podríamos clasificarla como estado de defensa o de resistencia. Es un estado de alerta, bueno, prácticamente de resistencia que solamente se va a activar si el estrés se mantiene por un tiempo más prolongado. Las glándulas suprarrenales, pues aquí en estos van a secretar un segundo tipo de hormona, además de la adrenalina que se generó en la primera fase de alerta,
se genera el cortisol. Este cortisol prácticamente es el encargado de mantener los niveles de glucosa en nuestra sangre para que nuestros músculos, el corazón y el cerebro pues mantengan toda la energía necesaria para poder aguantar o resistir. Pero fíjense que cuando avanzamos en el tiempo o nos mantenemos en un estado de estrés constante, podemos llegar a alcanzar una fase de agotamiento. Y esa fase de agotamiento solamente se manifiesta cuando el estrés persiste. Y prácticamente en esta fase de agotamiento, nuestro sistema hormonal está desbordado, está agotado. Entonces, bajo estas características principales del estrés, quiero que veamos, yo les decía, es importante ver que el tema es tan diverso, tan amplio, que nos vamos a dirigir la atención hacia las respuestas moleculares que el estrés puede estar generando en nuestro cuerpo y poder entender por qué es importante o por qué sí funciona manejar el estrés para mantener nuestra salud. Miren, desde el punto de vista molecular, hay una afirmación con la que quiero que comencemos esta charla, que es que el estrés puede causar cambios en todo el genoma. ¿Y qué es el genoma? El genoma es el conjunto de genes de nuestro organismo, el conjunto de la información genética que nos define cómo somos, que nos hace las características que tenemos como especie humana. Pues a lo mejor lo que no sabían ustedes es que el estrés prácticamente, o los factores estresores, dependiendo del tiempo, la intensidad y de los recursos que nuestro organismo tenga para hacer frente a estas señales de estresores, va a cambiar la funcionalidad de nuestros genes y lo puede hacer a diferentes niveles. Un estresor, un factor estresante, y ahorita vamos a ver cuáles podrían ser esos factores estresantes, pueden dañar directamente nuestro ADN, generar rupturas en el ADN, evitar los procesos naturales de reparación del daño de ese ADN, y a eso le llamamos daño genómico. Pero también puede pasar que este ADN, esta cadenita de ADN, son las instrucciones para la formación de proteínas. Pero para la formación de proteínas de nuestro sistema, las proteínas pues son fundamentales para mantener la vida, prácticamente estamos hechos de proteínas. Estas proteínas son codificadas o transcritas por una molécula que se llama RNA, que es como el traductor del mensaje del ADN. Pero los estresores también pueden cambiar el mensaje de este traductor y afectar las proteínas que se están sintetizando en nuestro cuerpo. Por otro lado, estas proteínas en nuestro organismo se comunican y ese lenguaje de comunicación también puede ser cambiado por estos factores estresores, de manera que se producen en nuestro organismo metabolitos o sustancias intermediarias o que resultan de estos procesos de comunicación entre las proteínas que hacen que el lenguaje o las señales que reciben nuestras células cambien por completo. Pero también los factores estresores pueden cambiar las bacterias o los ecosistemas bacterianos que viven en nuestro cuerpo. Pues desde la microbiota de la boca, del tracto digestivo, del intestino, del aparato genital. La microbiota intestinal y la microbiota de nuestro cuerpo también responde a factores estresores. Por esta razón, cualquier factor estresor puede modificar este lenguaje de comunicación de las células en las que el ADN le dice qué proteínas se van a expresar, qué proteínas, cómo se están comunicando. Es decir, el lenguaje, los estresores funcionan como señalizadores para nuestros genes para encender o apagar señales de funcionalidad de nuestras proteínas al interior de nuestro organismo. Por lo tanto, con esta imagen en una revista que fue publicada, que es una revista de divulgación científica, hay una idea interesante que es el estrés deja su huella molecular. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que el estrés deja una huella molecular?
Cualquier situación de estrés funciona como una presión evolutiva en nuestra especie. Nos forza a generar cambios en la comunicación de nuestras células para poder adaptarnos. Y entre más recursos tengamos y más eficiente sea nuestro proceso de adaptación y de respuesta al estrés, mayor o con mayor éxito podremos retornar a nuestro estado de equilibrio, como lo habíamos dicho al principio. Una de las causas o de las razones en que el estrés deja su huella molecular se llama epigenética. La epigenética son huellas moleculares que se pueden escribir, que se pueden borrar, que se pueden heredar incluso, pero que tenemos en nuestras manos para poder reconfigurar a partir de lo que hacemos, de lo que comemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, del ambiente en el que vivimos, porque todo nuestro ambiente funciona como señalizadores que van a escribir el comportamiento de nuestros genes a partir de la epigenética. Entonces, la epigenética en sí es un campo de estudio, es una disciplina dentro del campo de la nutrigenómica que nos permite estudiar cómo nosotros podemos recibir señales del ambiente, recibir señales de los nutrientes, recibir señales de la contaminación ambiental, de si dormimos, de si hacemos ejercicio, de cómo nos comportamos todos los días. Funciona como un sistema de encendido y apagado de genes. Claro, la epigenética es un campo de estudio muy novedoso, muy importante. Es algo que no puedo dejar de mencionar en esta sesión porque estamos hablando del estrés y el estrés funciona como un sistema de encendido y apagado. Tanto podemos encender genes que nos protegen del daño a nuestro ADN como a las señales que se producen, como podemos encender, apagar señales que protegen a nuestros genes. Cualquiera de las dos nos va a afectar y el encendido y el apagado de estos genes se crea en respuesta individual de manera muy particular, de acuerdo a lo que cada uno de ustedes o yo estamos construyendo. Esas señales, lo que estamos escribiendo sobre nuestra epigenética todo el tiempo a partir de lo que comemos, de los nutrientes, del ejercicio, del ambiente en el que nos vivimos, etc. Entonces, el estrés causa desregulación de los controles epigenéticos. Esta desregulación de los controles epigenéticos generan enfermedades. El estrés tiene un vínculo directo con la generación de enfermedades o con nuestra calidad de vida porque es capaz de remodelar el sistema de encendido y apagado y además de todo que ya nosotros nacemos con un sistema aprendido que quedó grabado en nuestro código epigenético de nuestros padres y de nuestros ancestros. La oportunidad que nos ofrece el campo de la epigenética es saber que esos códigos se pueden reescribir, que nosotros podemos cambiar nuestro futuro de comportamiento genético a partir de lo que hacemos y en este caso a partir de cómo gestionamos el estrés y damos estas señales de encendido y apagado a nuestros genes. Entonces, aquí en este esquema que parece complejo, pero en realidad vean lo que es. Esta es una imagen de un esquemita muy simple de una célula y lo que ustedes ven aquí arriba es la membrana, la capa externa de las células que está formada por fosfolípidos o que son células grasas que permiten la entrada de algunas sustancias o que no permiten la entrada de otras. Cuando nosotros nos estresamos por algún factor, que puede ser un factor ambiental, un factor psicológico, un factor nutricional, pueden ser diferentes estresores a los que estamos expuestos. Una de las respuestas que nuestro cuerpo tiene, como yo les había dicho, cuando se mantiene la respuesta como por mucho tiempo o el tiempo suficiente, nuestro cuerpo para poder adaptarse secreta cantidades de cortisol, que es una hormona que es capaz de atravesar estas membranas de las células y llegar a un espacio al interior de la célula que se llama citoplasma.
En el citoplasma se encuentran muchas proteínas, unas de esas proteínas que funcionan como navecitas de transporte para este cortisol se llaman receptores a glucocorticoides. Cuando el cortisol encuentra su transporte, que es el receptor de glucocorticoide, este transporte puede entrar al núcleo de la célula y entonces reescribir los códigos epigenéticos o los códigos de encendido y apagado de genes. ¿Cómo lo hace? Lo hace de formas muy interesantes. Una es que cambia la estructura de las enzimas, cambia la actividad de las enzimas que regulan la estructura de nuestros genes, puede cambiar las proteínas que tienen que llegar para encender o apagar genes, o puede inhibir que esas proteínas puedan acomodarse para poder hacer su función. Entonces hay un sistema muy complejo que es todo el sistema de regulación epigenética, que es exactamente cómo escribo las señales a mis células, cómo borro las señales que no deben estar encendidas, ¿no? Es como un sistema de reprogramación. Yo escribo las señales, nosotros traemos unos códigos epigenéticos que funcionan, pero si estamos constantemente estresados, vamos a producir niveles de cortisol suficientes que cambien nuestro sistema de escritura, borren otros códigos y se creen alteraciones en nuestras células que dan origen a enfermedades importantes. Fíjense que esto se ha estudiado desde hace algún tiempo. Y resulta que hay dos momentos muy importantes en que somos muy susceptibles a reescribir o a ser muy afectados por el estrés en toda nuestra vida, especialmente en la etapa infantil y la transición a la adolescencia, bueno, desde la etapa prenatal, infantil, la adolescencia, pero también en nuestra última etapa como adultos o en la etapa de adultez tardía, ¿no? Lo que le llamamos adultos mayores. ¿Por qué es eso? Primero porque hay periodos de nuestra vida en los que nuestro sistema epigenético es muy susceptible a sufrir cambios, se está remodelando constantemente y eso es en la primera etapa de nuestra vida. Pero en la última etapa de nuestra vida estamos en decadencia, existe una desregulación de esos códigos por el envejecimiento. Cuando envejecemos, somos muy susceptibles a acarrear errores en nuestras células que nos llevan a la muerte o que nos llevan a la enfermedad. Pero pensamos en el envejecimiento en etapa tardía en una persona adulta mayor. Sin embargo, lo que hemos visto es que en etapas de nuestra vida podemos manifestar síntomas de envejecimiento. Nuestras células pueden tener señales de envejecimiento que están relacionadas con esta reprogramación epigenética que resulta de la respuesta de cómo estamos viviendo. A lo largo de nuestra vida, en este gráfico, van a ver cómo acumulamos toda la respuesta, todos esos códigos, todas las experiencias en las que nos vamos desenvolviendo todos los días, generan señales epigenéticas que se acumulan en el tiempo. Y esas señales epigenéticas se pueden heredar de célula a célula y de generación en generación. Ahora, yo hablo de factores estresantes. ¿Cuáles son los factores estresantes que conocemos? Cada uno de ustedes va a pensar en sus propios factores estresantes, ¿no? Tenemos factores estresantes económicos, desde el insomnio, la calidad de la dieta, si hacemos o no hacemos ejercicio, si estamos en un estado de estrés fisiológico, si estamos en un estado de estrés psicológico. También hay estrés generado por nuestras bacterias, hay estrés en nuestro cuerpo por el consumo de fármacos, hay estrés por nuestro estilo de vida y hay otros factores que nos están estresando, que por ejemplo, nuestros hábitos. El trabajo nocturno, a lo mejor me estoy desvelando más de lo que normalmente me desvelo, recorro el horario de comida como al final de la tarde, a lo mejor más noche, no hago ejercicio o lo hago muy noche, tengo horarios de comida o de sueño muy irregulares, etc. Estos hábitos tienen un impacto directo en la escritura de estos códigos de comportamiento de nuestros genes.
porque además tenemos un sistema muy sincronizado que se llama sistema circadiano, que es nuestro reloj interno, y ese reloj interno está compuesto de dos ritmos, uno que podríamos decir nuestro reloj central y otro que es nuestro reloj periférico. En realidad estos relojes para lo que nos sirven es para mantener la homeostasis de nuestro cuerpo, la capacidad de reestructurar las funciones, de mantenernos sanos. No es natural estar enfermo tanto tiempo, no es natural no poder restablecer el equilibrio. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos rompiendo la comunicación de nuestras señales de ese reloj a través de los hábitos y los nutrientes que estamos consumiendo, de la calidad del sueño, la pérdida del ejercicio, los cambios ambientales y muchos contaminantes a los que estamos expuestos. Muchas señales de estrés cambian nuestra microbiota desde la saliva, desde el intestino, todo el tracto digestivo, cambia la señalización de nuestras enzimas, cambia la funcionalidad de nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico depende de esta sincronía, de esta regularización de nuestro reloj interno y de las señales de estrés. Las señales de estrés y nuestro reloj interno deben funcionar perfecto para que nuestro sistema inmunológico también funcione perfecto. Cuando nos exponemos de forma prolongada al estrés, vamos a estar construyendo un camino hacia la enfermedad o hacia la pérdida de recuperación de nuestro equilibrio. Hay muchas cosas que generan estrés en nuestro cuerpo, que rompen nuestro ADN directamente, y algunas ocurren de forma natural, como las mutaciones que son espontáneas, que son propias, naturales de la replicación de nuestro material genético, de la capacidad de reparación que tiene nuestro ADN para restablecerse. También puede haber mutaciones que son inducidas. En esas vamos a centrar nuestra atención, porque estas mutaciones inducidas prácticamente pueden ser inducidas por nosotros o por nuestro ambiente. Y pueden ser mutaciones físicas, químicas, biológicas, y podemos perder la capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación nos permite restablecer el equilibrio. Cuando estamos sometidos a estrés, podemos perder la capacidad de adaptación o podemos perder la capacidad de reestructurar nuestro organismo. Hay cosas que ya se consideran como agentes que dañan directamente nuestro ADN o agentes que dañan nuestro cuerpo de forma indirecta. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, existe algo que se llama mecanismos genotóxicos. Cuando hablamos de daño genotóxico es que, ¡pum!, directamente daña, rompe, genera daño a nuestro ADN. ¿Cuáles? Mutaciones que puedan ocurrir, cambios en la estructura, cualquier cambio en la estructura de nuestro ADN que sea irreparable, eso es un daño genotóxico. Pero hay otras cosas que forman parte de nuestra vida diaria que generan daño no genotóxico. Es decir, no daña directamente la estructura del ADN, pero sí daña las señales o esas huellas o esa escritura de códigos que nos permiten funcionar de forma normal. ¿Cuáles son esos? La inflamación, la pérdida de capacidad de nuestro sistema inmunológico de mantenernos en equilibrio, la producción de radicales libres al interior de nuestro cuerpo, eso se llama especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno, que se activan receptores que no deben estar activos en nuestras células, o que se pueden apagar genes que deberían estar encendidos, o que se pueden activar genes que deberían estar apagados. Hay algunos de los que pueden ver en la imagen que funcionan como agentes inductores de daño genotóxico y daño no genotóxico. Por ejemplo, las aminas heterocíclicas que se producen cuando estamos expuestos a
contaminantes de carbón, cuando comemos alimentos constantemente al carbón, contaminantes de los cereales, aflatoxinas, micotoxinas, alimentos contaminados que no detectamos esas micotoxinas tan fácilmente, pero que están presentes, y sobre todo en alimentos que permanecen almacenados mucho tiempo. Hidrocarburos aromáticos policíclicos que se producen cuando freímos los alimentos constantemente, el alcohol, el consumo de alcohol etílico, la grasa saturada que está presente principalmente en embutidos o en carnes que son pues, de gran carne roja principalmente, gran contenido de grasa, y el azúcar en grandes cantidades que está contenida principalmente en las bebidas azucaradas como el refresco. Entonces, como verán, es muy cotidiano estar estresando de forma biológica nuestro cuerpo. Hay algunas cosas que se producen de forma natural, porque acuérdense que el estrés es un sistema de adaptación, es un sistema de respuesta y poder que nos permite adaptarnos al ambiente. Por lo tanto, es natural que se produzcan en nuestro cuerpo radicales libres, es natural que sinteticemos antioxidantes, es natural que si nuestro ADN se daña tenga la capacidad de restablecerse hasta cierto punto, porque cuando estamos expuestos mucho tiempo o en una intensidad grande a estos factores, debemos acabar con la capacidad de nuestro cuerpo de restablecer sus funciones. Pero hay otros agentes que causan estrés ambiental, estrés física, estrés química en nuestro cuerpo, como cuál, las radiaciones, la radiación ultravioleta, el tabaco, alimentos con procesos industriales que contienen sustancias que son prácticamente xenobióticos, que son como sustancias externas que entran a nuestro cuerpo, pero que generan daño. Aminas aromáticas de los pesticidas, el humo, vivimos en una ciudad con contaminación, altas temperaturas de cocción de los alimentos, la comida pues, cocinada al carbón, hay las nitrosaminas de las carnes, de las conservas, los embutidos, los estrógenos que están implícitos en muchos plásticos, la 4-nitroquinolina que también está presente en algunos derivados sintéticos, hay algunas toxinas que están presentes en alimentos contaminados, incluso nueces, semillas, leche, muchos contaminantes están también en los alimentos, y hay otros que son parte también de nuestra vida diaria, como los cosméticos, los alimentos procesados, envases, cuando metemos al microondas un molde para calentar un alimento y este plástico no está diseñado para poder resistir estos procesos del microondas, se pueden producir digoxinas y soltar estos derivados de plásticos que entran en nuestro sistema. Cuando tomamos agua embotellada en botella de plástico, etcétera, estamos expuestos a microplásticos que también funcionan como agentes estresantes para nuestras células. Muchos de los cosméticos que utilizamos para embellecer nuestra imagen también están llenos de contaminantes. Entonces, como verán, es natural estar inmerso en un ambiente de contaminación. Pero este ambiente se comunica con nuestros genes a través de estas respuestas que nuestras células tienen al estrés. La dieta, el estrés, la falta de actividad física, el consumo de alcohol, el envejecimiento, si fumamos, las toxinas ambientales, las bacterias que producimos. Todo esto puede ser factor estresante que causa modificaciones en nuestro ADN. No necesariamente tiene que cambiar la estructura, pero crea códigos, banderitas, marcas, huellas moleculares que hacen que nuestras células y que nuestra salud sea reflejada en función a esos cambios. Es cierto que todos vamos a tener una respuesta diferente al estrés, como tenemos una respuesta diferente a la comida, diferente a los fármacos, diferente al ejercicio. Eso es así, pero nuestro ambiente está regulando nuestra salud de una forma directa, como generando huellas moleculares. ¿Tú cómo estás generando tus huellas moleculares? ¿Cómo las estás imprimiendo? Pues para ofrecerles una imagen de qué podemos hacer desde la genómica nutricional y del ejercicio para gestionar el estrés, les voy a presentar dos cosas, dos ideas. Primero, la genómica nutricional está formada por dos lados de una misma moneda.
Nuestros genes tienen la capacidad de hacernos responder de manera individual al estrés y al ambiente en el que nos desenvolvemos. Habrá quienes tengan una mayor tolerancia al estrés genéticamente establecida que otras personas. Pero por otro lado, todo el ambiente, la dieta, la falta de actividad física, el consumo de tabaco, cigarro, todo lo que ustedes consideren como factores estresantes, afectan molecularmente a nuestros genes. Por lo tanto, cuando sabemos eso, encontramos que tenemos un campo de oportunidad muy grande para poder reescribir nuestras huellas moleculares a través de los nutrientes y del ejercicio. Un segundito. Como verán, no es tan lejano lo que quiero presentarles sobre qué podemos hacer ahora en respuesta al estrés. Y bueno, una cosa, la primera idea es que los nutrientes regulan, aportan y nos crean la oportunidad de generar recursos que nos permiten restablecernos ante un factor estresante, mantener la homeostasis. Pero también el ejercicio tiene su punto importante. Fíjense en este esquema. Efectos de la ausencia de actividad física. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el no hacer ejercicio genera envejecimiento en todas las células de nuestro cuerpo? En el cerebro nos predispone a manifestar Alzheimer, demencia, depresión. El exceso de cortisol, o que es una hormona del estrés, en el cuerpo genera neurotoxicidad, intoxica nuestro cerebro, nos va matando poco a poco las células neuronales, va ayudándonos a perder la capacidad de recordar y de disfrutar. Por otro lado, el no hacer ejercicio daña nuestro corazón, se inflama nuestras paredes vasculares, nuestros vasos sanguíneos sufren. Podemos generar fácilmente obesidad visceral o grasa acumulada en nuestras vísceras. Podemos crear todo el entorno de nuestra microbiota intestinal y señales a nuestras células intestinales para generar anormalidades como el cáncer. Podemos reducir nuestra capacidad de defensa cuando dejamos de producir enzimas antioxidantes porque no tenemos recursos generados por el ejercicio. Perdemos músculo y perdemos fuerza muscular y envejecemos. Perdemos la capacidad de que nuestro corazón se mantenga a un ritmo constante y que se mantenga saludable. Podemos afectar nuestro cuerpo con hipertensión o generando enfermedad arterial. Y a lo mejor dirán ustedes, como yo antes pensaba, el ejercicio, si no lo hago, pues me pierdo de los beneficios y no pasa nada. La realidad es que no. Lo que está pasando es que estamos creando infinidad de señales de estrés a nuestras células que se traducirán en envejecimiento, y el envejecimiento es la señal de inflamación, pérdida de la homeostasis, pérdida de la recuperación del equilibrio y en general pérdida de la calidad de vida. Por lo tanto, como verán, hay beneficios importantes de actuar con el ejercicio y beneficios importantes de actuar con la alimentación. Se ha dicho que el ejercicio actúa como un psicofármaco. ¿Cómo lo hace? Pues en realidad cuando hacemos ejercicio tenemos que ver que también el ejercicio funciona a diferentes intensidades, pero aumenta nuestros propios señalizadores internos de la felicidad. Aumenta el factor de crecimiento nervioso, el factor neurotrófico derivado del cerebro, unas neurotrofinas, aumenta también el factor de crecimiento insulínico y betaendorfinas, que son sustancias de nuestro cerebro que nos mantienen funcionalmente íntegros, que nuestro cerebro se mantiene saludable y que evitamos el envejecimiento del cerebro y de otros órganos, porque el cerebro está comunicado con el intestino, con el corazón, con los pulmones, con los músculos, con todo nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos aumentar nuestro bienestar psicológico? Disminuir el estado de ansiedad y depresión, aumentar la supervivencia de las neuronas, aumentar la memoria, la capacidad de aprendizaje, mejorar la calidad del sueño, evitar el deterioro
del cerebro natural por el avance de la edad, o cómo podemos generar nuevas neuronas con el ejercicio y con la alimentación, porque se sabe que una pérdida de nutrientes o déficits nutricionales están relacionadas con la pérdida de la capacidad de mantener este bienestar psicológico, porque tanto el hierro como el zinc, las vitaminas B, las vitaminas C, la vitamina D, los aminoácidos, el triptofano, todos estos nutrientes están relacionados con la funcionalidad de nuestro cerebro. Actualmente y a futuro, dentro del campo de la genómica nutricional, ya no hablamos nada más de recomendaciones de alimentación como patrones generales para las personas, sino recomendaciones de alimentación de manera personalizada. ¿Qué es eso? Que podamos estudiar la estructura, estos códigos epigenéticos por los que esas huellas moleculares de respuesta al ejercicio, de respuesta a los nutrientes, cómo estamos llevando nuestros hábitos dietarios, cómo estamos llevando nuestro comportamiento, nuestro bienestar psicológico, cómo se encuentra nuestra microbiota, cómo están los metabolitos o sustancias en nuestro cuerpo, en nuestra sangre circulando, los marcadores clínicos, cómo está la actividad física, cómo estamos integrándonos para poder hacer recomendaciones desde el punto de vista de la nutrición de precisión, de la que parte la genómica nutricional. Como verán, lo que les presentaba al principio es cierto. Para que el cuerpo se mantenga sano, necesitamos mantener el equilibrio, y para mantener el equilibrio es necesario gestionar mejor el estrés. Cada uno de nosotros vamos a responder de formas diferentes a las estrategias. Lo que hemos hecho en Ciudad Zen y lo que queremos presentarles, porque yo sé que muchas veces hablar de genómica nutricional permite sentir un poco alejado el tema de nuestra vida cotidiana, pero quiero decirles que todas las personas podemos responder de forma eficiente a la dieta, al ejercicio, a la nutrición, a los fármacos, etcétera. Pero cada uno tiene sus propios riesgos genéticos y cada uno tiene su propia respuesta individual a los tratamientos. Algunos van a responder muy bien para gestionar el estrés con dieta y ejercicio, pero a otros va a ser necesario dar dieta, epifármacos, ejercicio, terapia psicológica, fármacos, o a otros va a ser necesario el ejercicio físico, la suplementación y la dieta, y quizá otros tengan un tipo de dieta específica que sea la efectiva, más el ejercicio físico, más los nutracéuticos. Como verán, todos vamos a necesitar cosas distintas en diferentes momentos de nuestra vida. ¿De qué va a depender? De cómo estamos gestionando el estrés y cómo está nuestro cuerpo capacitado para restablecer el equilibrio. En Ciudad Zen lo que hacemos es estudiar, entender e integrar los conceptos de la comunicación entre los nutrientes, nuestros genes, el ejercicio, nuestros genes, el ambiente, lo que hacemos y cómo se están dando estas huellas moleculares de interacción en cada uno de nosotros para poder generar recomendaciones personalizadas desde las necesidades de cada persona. Y lo que hacemos en general es generar a través de nutrientes que hemos sabido que regulan estas respuestas, estas huellas moleculares que se pueden reprogramar con nutrientes, el estado de bienestar, el estado de salud, la señalización a nuestro cerebro, a nuestro intestino, a nuestro sistema circadiano, hacia nuestro sistema muscular, todo nuestro metabolismo necesita nutrientes, necesita sustratos, a veces no suficientes desde la alimentación y la nutrición como tal, porque estamos expuestos, como les decía, a un ambiente individual. Nuestro exposoma lo podemos entender como todo el ambiente en el que estamos cada uno viviéndose, y vamos a responder de forma diferente, pero si englobamos estas respuestas al estrés, que ya sobrepasaron nuestros límites, podemos llegar a detonar en envejecimiento a nivel molecular. ¿Qué significa eso? Aumento de la inflamación, aumento de la inestabilidad de nuestro genoma, reducción de la sincronicidad de nuestros ritmos circadianos, cambios en las calderas de nuestros músculos, las mitocondrias. Esas mitocondrias se encargan de la producción de energía, cambian esos sistemas de producción de energía, se dañan las señales a nuestras células madres,
cambia la capacidad de mantener la homeostasis de las proteínas en nuestro sistema, y todas esas son señales de envejecimiento que son contrarrestadas por agentes nutricionales, como lo que nosotros estamos incluyendo en toda nuestra propuesta de líneas en elementos de vida, y que puede ser diseñada de forma o recomendada de forma individual. Sin olvidar, por supuesto, que las modificaciones en la dieta y que podemos tomar recomendaciones generales para vivir mejor con carbohidratos complejos, grasas especiales que generalmente son los grasos omega 3, omega 6, omega 5, omega 9, proteínas que sean de carnes que son bajas en grasas, principalmente como la carne roja, las vitaminas, algunos nutrientes que son esenciales para mantener la funcionalidad de estas señales antiestrés, como el selenio, el calcio, el zinc, el hierro, el sodio, el magnesio, el cobre, el cromo, y muchos compuestos naturales en frutas, vegetales, especias, hojas, hierbas, plantas, que se llaman polifenoles, entre otros compuestos también que están presentes de forma natural. Los ácidos grasos, como el aceite de oliva, que aporta ácidos grasos monoinsaturados, el aceite de cártamo, el aceite de linaza, que tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Y podemos, con este patrón general de alimentación, cambiar también la cantidad y la calidad de nuestro microbiota intestinal, favoreciendo el crecimiento de bacterias que nos generen señales antiinflamatorias, antioxidantes, antienvejecimiento, y disminuir las señales que hacen que podamos detonar en una enfermedad. Se han usado probióticos, polifenoles, los polifenoles son compuestos naturales, y otros fitoquímicos. Yo hace rato les hablaba de epifármacos, que son extractos de estos polifenoles prácticamente, u otras sustancias que a nivel farmacéutico se han diseñado para bloquear enzimas que reprograman estos códigos epigenéticos. Y por otro lado, hacer un sistema de crononutrición bajo los principios de la nutrición personalizada. Pues espero con esto darles un panorama general de que realmente importa mucho lo que comemos, cómo nos vivimos, cómo nos sentimos, y que sabemos que en la alimentación, en los nutrientes y en nuestro entorno existe un potencial de reprogramación de nuestras señales moleculares para vivir más y mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Rubicelli.